todos bienvenidos a esta sesión coordinada de manera eh, sincrónica a los efectos de dar continuidad a la materia de lógica jurídica. Entonces, tenemos para dar continuidad a la misma, vamos aquí a dar continuidad a esta materia y vamos a comenzar diciendo de que em, tener claro de que la lógica jurídica como tal y propiamente dicha tiene un significado en el que el derecho se constituye a partir de un modelo lógico propio que puede ayudar a explicar lo que son las relaciones entre las normas que conforman el sistema jurídico. O también explicar las reglas mínimas, tanto de racionalidad que se tienen en la ciencia del derecho. Por ello, la lógica jurídica, propiamente dicha, ha sido objeto de un cálido debate. Algunos debaten sobre la posibilidad de que pueda ser un instrumento adecuado para definir condiciones del derecho. Mientras tanto, otros dan por asentados las posibilidades de que sí puedan ser un instrumento para establecer condiciones sobre el derecho. Entonces, lo que buscan es delimitar los ámbitos de aplicación de estos. Por eso vemos una serie de enunciados, una serie de proyectos y procesos que nos llevan a conjugar los procesos de lo que es la logicidad con lo del mundo jurídico y así resolver una serie de controversias en el mundo real. Entonces, vamos a pasar un poco a lo que es la simbolización lógico-formal. Em, en esta sesión, pues, la verdad hay que tratar de concentrarse lo mayor posible, porque, pues, sí es un poquito, hay una parte un poco densa, el cual, pues, debemos estar allí muy enfocados al respecto, porque es una parte que que es necesaria darla, pero si se quiere, en una parte técnica pues debemos de concentrarnos a los efectos de captarla de la mejor forma. Entonces, bueno, entonces tenemos que tener claro que en esta simbolización lógico-formal, eh, y llevar a que el hombre como tal es un ser simbólico, que como tal eh, eh, expresa, se comunica en un sentido motivacional de lo que es la realidad y lo hace a través de un lenguaje natural. Este pues va a adquirir fundamentalmente una forma proposicional, siendo lo que son las proposiciones o la proposición una unidad básica del sentido para lo que es la expresión. Por eso la lógica para lo que es el andar simbólico, pues va a partir de una proposición que se llama lógica proposicional. Esa simbolización como una parte sustitutiva de lo que es el lenguaje natural y cuyo objetivo es generar claridad y precisión, siempre ha de detenerse a algunas pautas de uniformidad dentro de un mismo procedimiento, dentro de un mismo contexto. Entonces, necesitamos saber qué es una proposición. Concebido esta como una expresión lingüística con un sentido completo, en la cual pues pudiera decir inequívocamente si es verdadera o o si es falso un determinado enunciado. Esto lo vamos a representar entonces con letras y también lo llaman variables proposicionales. Cada proposición o enunciado va a ser suplido por una letra cualquiera, bien sea en principio minúscula o también pudiera ser mayúscula y normalmente en el siguiente orden, ¿no? En letras, entonces, P, Q, R, S, T y una variable adicional
P1, Q1, R1, S1, T1. De modo que cada variable va a representar una proposición simple, una proposición anatómica y esta a su vez va a tener un enunciado y cada enunciado va a ser un, va a ser como tal va a ser un caso de sustitución de una letra, de un símbolo o una variable proposicional. Por ejemplo, Caracas es la capital de Venezuela. Se va a simbolizar esto como P y esto en un caso de sustitución de P. Entonces la letra P es esa variable proposicional. Luego vemos que, por ejemplo, el río Orinoco es el más grande de Venezuela. Lo vamos a simbolizar como Q. Y entonces allí es sustituido por esa proposición. Lo que nos lleva a que si P, entonces Q. Concluyendo a que si estudio, entonces aprendo. Esto nos va a llevar a un silogismo que lo veremos más adelante. Ahora, la simbología o nomenclatura dentro del cálculo proposicional tienen unas variables proposicionales que ya las vimos arriba, ¿sí? Esas letras. Indistintamente con estas letras, también pudiera ser A, B y C. Pero también esas simbologías tienen unos operadores o conectivos, denominados juntores también, que pudieran ser signos fijos de relación. eh, y son esas constantes proposicionales. Ellas a su vez tienen unas clases. En primer lugar, la negación, que es representada por la palabra no, también como un complemento, y pues va a a equivaler a la simbología que ven acá en las láminas. Luego vemos a la conjunción, representada por la letra Y y la palabra pero, aunque. Y están representados como se ve aquí en las láminas. Luego vemos la clase disyunción, representada por la letra O y puede ser tanto inclusiva como exclusiva y con la representación que la ven allí. Luego vemos lo que es la implicación material que puede ser condicional. Por ejemplo, sí, entonces, y se representa con esta simbología que ven en la lámina. Luego vemos la replicación, que sería la implicación invertida, representada con estas fórmulas acá en la lámina. Y la última de las clases de estos operadores o conectivos tenemos la doble implicación o equivalencia, tal y como se representa en la simbología que ven acá. También dentro de la simbología vamos a conseguir los paréntesis o signos auxiliares de agrupación, tal y como se ven en la lámina. Y por último, conseguimos las fórmulas proposicionales, ya que con todas estas variables proposicionales y los operadores y constantes lógicas se van a construir fórmulas complejas proposicionales para el cálculo. Con esto se ve que a la lógica no le importa el contenido, por cuanto se ha sustituido el contenido eh, o referente por una variable. Ello da lugar a la función proposicional, la cual vincula fórmulas entre sí según la existencia de los operadores. Entonces, los conectivos u operadores son los que vimos en las clases anteriormente. Y en primer lugar, la negación afecta a las variables o a las fórmulas que inmediatamente le van a seguir. Con esto, el alcance de los operadores es el mismo que sus complementos respectivos. Esto nos ahorra muchos paréntesis o signos de agrupación, que ya los vimos anteriormente, pero a veces a mayor claridad y comodidad ponemos paréntesis que nosotros llamamos paréntesis metodológicos, más muchas veces no son necesarios. En estos casos, el signo de agrupación son lógicamente necesarios cuando se quiere reducir o amplificar el alcance de un conectivo.
que, que en sí es más amplio o menos que otros. Entonces, vamos a hablar un poco ahora de lo que es el silogismo. Eh, Etimológicamente, esto significa lo que es reunión, conjetura o cálculo. Y desde Aristóteles, desde los tiempos de él, silogismo designa deducción o inferencia necesaria. La definición real para Aristóteles, este lo definía como un argumento en el cual se establecían ciertas cosas y que, em, en estos casos resulta necesariamente de estos por ser lo que son, o ser otras cosas distintas de las anteriormente establecidas. Entonces, es un raciocinio que deriva necesariamente de dos juicios con un solo concepto común, llevándose a un tercer vínculo que los vincula a los otros dos por conceptos no comunes. Más sencillamente se entiende por silogismo aquella argumentación en la cual de dos premisas dadas, llamadas proposiciones, se concluye o se infiere o se sigue o resulta como tal en una lógica que necesariamente por una tercera proposición que se va a llamar conclusión. Es decir, de dos proposiciones o premisas se va a desprender una conclusión, que sería como tal una tercera proposición. Sin embargo, es bueno aclarar que el silogismo no es relación entre proposiciones, ya que las proposiciones o premisas o conclusiones se forman o construyen por vinculación entre los términos. El silogismo como tal, entonces, es una relación entre términos. Los términos que son repetidos en las premisas se llaman término, fuente o medio. Pudieran ser en común en término y permitirá la relación de paso vinculando los otros dos términos. Esto es lo que es la conclusión. Vamos a través de un ejemplo a establecer la diferencia entre las relaciones de las proposiciones y relacionar los términos en una inferencia. Vamos a verlo a través de unos ejemplos. Primero, todo griego es hombre, todo hombre es racional. Luego entonces, todo griego es racional. Aquí entonces lo que se hace es relacionar los términos. Primero griego y luego racional para conformar con ello una proposición. La conclusión en este caso, entonces, las dos proposiciones primeras o premisas como tal ya estaban relacionadas porque convenían en identificarse en un término común que llamamos término medio, que es el término hombre en este caso. Y pues aquí pues sirve de tránsito o puente para poder concluir la relación entre los dos términos que no estaban expresamente vinculados. En otro ejemplo sería, por ejemplo, si llueve, entonces me mojo. Llueve, luego me mojo. Entonces, aquí en este ejemplo no relacionamos término alguno de una proposición molecular, que en nuestro caso sería, si llueve, entonces me mojo. Y de una proposición simple que llueve, y en este caso es la primera parte de la condición molecular, concluyo. La segunda parte de la proposición molecular, que sería eh, esa condición molecular, esa segunda parte sería luego me mojo, que también es una proposición. Y pues como tal no he tenido que relacionar términos para llegar a una conclusión, como en el ejemplo anterior. Entonces allí ya estaba como tal la proposición. Aquí lo que hicimos fue desprenderla de lo que hicimos fue como desprenderla de su configuración compleja y ponerla separada como una conclusión. A esta norma o regla la hemos llamado modus ponens. Este silogismo tiene unos elementos. En primer lugar, tenemos las proposiciones que son conformadas por dos premisas y las conclusiones. Entonces, en las proposiciones vemos primero unos antecedentes o premisas en las cuales
Las proposiciones de que se parten son en las que se basan para el posterior racionamiento. Y luego conseguimos en estas proposiciones la conclusión, que es la conclusión a la que se va a llegar. Luego conseguimos dentro de los elementos lo que es el término. Y vamos a conseguir términos simbolizados como con la letra P, M y S. En primer lugar, dentro de los términos, el término mayor, que es la letra P y se llama término porque conforma el predicado de una conclusión y constituye la premisa a donde va a entrar una premisa mayor. Luego conseguimos un término medio, que es simbolizado con la letra M y se llama al término medio porque sirve de puente o medio entre los dos términos de las premisas y para eso se exige que sea único, que se repitan en esas premisas, pues de otro modo no pudiera servir de medio, ni tampoco hubiera extremos, ni mayor ni menor. El otro término es el término menor, simbolizado con la letra S y se llama término sujeto porque conforma ese sujeto de la conclusión y constituye a la premisa en donde entra esa premisa menor. Los términos P y S conforman siempre la proposición conclusión y únicamente pues son estos. El término P es mayor porque tiene la mayor extensión, mientras el S es menor porque tiene una menor extensión y ambas cosas se va a entender que se van a configurar una conclusión. El silogismo ordenado reclama que la premisa mayor sea la primera y en donde está el sujeto sea la menor, que sería esa segunda premisa. Entonces, los términos P y S que nunca se pueden repetir en las premisas han de formar una conclusión. Y el término medio que siempre se repite en las premisas nunca puede entrar en la conclusión. Y el ejemplo sería el siguiente. M es P, en donde S es M, por tanto, S es P, tal y como vemos aquí en la lámina. Ahora, este silogismo tiene una estructura formal y empieza por lo que es la consecuencia, que esta es el razonamiento mismo o la vinculación que es establecida por el entendimiento. Esta es una relación lógica existente entre antecedente y conclusión. Es como tal la forma o estructura formal que constituye el silogismo, o mejor lo que es el raciocinio. Entonces no se puede expresar sino a través de la vinculación de los términos. La relación o unión lógica entre antecedente y conclusión va a llegar en virtud de la relación que se desprende de una conclusión y se llama forma o estructura del silogismo, ya que este va a comparar dos términos, los llamados términos extremos, por medio de otro término o puente que sirve de término de comparación y es el mediador, y que por eso mismo se le conoce como término medio. Este ha de repetirse en las premisas para que pueda servir de mediador. Es un término doble o repetido en las premisas. Este es el centro de toda la lógica y de todo el racionamiento. Sin ese término medio no pudiera darse la inferencia, ya que la lógica estudia la forma de todos los racionamientos, de todos los argumentos, y que como tal es la manera de relacionar S y P a través del término medio, cumpliendo la ley de tráfico de la transitividad y lo que es la absoluta dependencia del contenido. Y allí es que por eso es que se habla de lógica formal. Vamos a ver un ejemplo entonces. Todo hombre es inmortal. Es así que Pedro es hombre. Luego, Pedro es inmortal. Aunque el consecuente es falso, la consecuencia es válida. El silogismo es válido, por tanto. Ahora, las premisas o antecedentes, el hombre es racional. Pedro es hombre. Conclusión o consecuente, por tanto, Pedro es libre.
Aquí el consecuente de la conclusión es verdadera. La consecuencia pudiera estar mal desprendida porque no se reduce de las premisas, es inválida. Por tanto, este silogismo es inválido. La conclusión, sin embargo, la conclusión es valedera. Este silogismo tiene unas reglas que básicamente son cuatro relativas a los términos y cuatro relativas a las proposiciones. En cuanto a las que son relativas a los términos, en primera instancia, los términos del silogismo van a ser más o menos, van a ser más y menos que tres. Entonces, como ya lo vimos allí, van a ser tres. La mayor que la representamos con P, eh, la medio que la representamos con M y la menor que la representamos con S, con la letra S. Entonces, ese término medio ha de tomarse al menos una vez en toda su extensión. El término medio no puede entrar en la conclusión. Los términos en la conclusión no pueden tener mayor extensión que en las premisas. Y las reglas en cuanto a las proposiciones serían que dos premisas afirmativas o positivas no permiten conclusión negativa. Ahora, dos premisas negativas no permitieran inferir ninguna conclusión. También, dos premisas particulares no permiten inferir ninguna conclusión. Y la conclusión ha de ser siempre la parte más débil contenida en las premisas. Si de las dos premisas una es negativa, la conclusión tiene que ser negativa. Y si una de las premisas es particular, la conclusión tiene que ser particular. Y si las partículas como tal, si las premisas como tal contiene términos particulares y negativas, la conclusión debe ser igualmente particular y negativa. Tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta. Y en la práctica se van a limitar a lo que es, se van a limitar a una comprensión de la extensión del término medio, de lo que es la extensión de los términos en la conclusión respecto a la extensión, a las premisas y a las cualidades de ellas. Ahora vamos a ver lo que es la intuición. La intuición, cuando es esa disposición concatenada de uno o más juicios que como fundamento permite obtener un nuevo juicio válido, se llama racionamiento o raciocinio. Su estructura incluye premisas, conclusiones y nexos. Nexos lógicos entre aquellas y estas. La conclusión lógica de las premisas hacia la conclusión se denomina inferencia o consecuencia. El racionamiento en lógica es aquel proceso formal del pensamiento mediante el cual de uno o varios juicios en conexión razonable se obtiene un nuevo juicio, llamado conclusión. La razonable conexión o conclusión lógica es que nos permite inferir y llegar a conclusiones. Si falta alguna hilación o esa conexión razonable, pues si no ocurriera esto, no hubiera proceso lógico. Y así tendríamos, según la diversa hilación lógica, pues los razonamientos que pueden ser deductivos, inductivos y analógicos. Ahora debemos tener claro que no hay racionamiento posible sin la intuición, que es esa capacidad intelectual para descubrir nexos racionales y razonables entre datos o premisas. La intuición es centro que irradia conexiones entre leyes, entre reglas, mm, en- en- sobre todo reglas razonables y principios fundamentales que hacen desprender conclusiones
en todo racionamiento. La verdad de las premisas, eh, como tal, la verdad de las premisas y lo que es la corrección lógica de la inferencia o esa validez de la consecuencia, son exigencias para la verdad de la conclusión. Es como tal la consecuencia lógica y tiene su expresión en la verdad de la conclusión. Aunque esta será falsa y la otra pueda ser válida si se ha partido de premisas falsas. Ahora, si la, s- quiero que estén aquí y repetirles esta parte. Entonces, em, la, en cuanto, es que quiero que ustedes me sigan aquí porque es un poco, eh, si se quiere, pareciera un trabalenguas, pero este, tenemos que tener claro que si la consecuencia lógica tiene su expresión en la verdad de la conclusión, aunque esta fuese falsa y aquella podrá ser válida si se ha partido de premisas falsas. Pero la conclusión puede ser verdadera sin validez lógica. Entonces, la intuición no es racionamiento ni método de argumentación, pero es el ámbito de posibilidad para que se den esos. Ahora, no pueden olvidarse que esta fuente de energía intelectual nos ha indicado de que dicha energía puede ser canalizada, puede ser dirigida. Entonces, esa fuente de energía intelectual, pues siempre nos va a indicar eso. Entonces, eh, debe ser dirigida válidamente por tres caminos elementales, como lo son las leyes, las reglas de racionamiento o raciocinio y los métodos, así como las redes de demostración o argumentación que pudieran ser esa deducción a través del silogismo, a través de la inducción y también la analogía. Todas se van a basar en algún modo de relación, de conexión, de comparación, pero ese modo es de una gran polivalencia. Puede adquirir tres direcciones, o mejor, dirigirse en tres niveles de orientación, sabiendo que no son entre sí, entre naturaleza, es decir, decir que no se van a oponer entre ellas. Entonces, esto para hablar de la intuición, pero también tenemos que ver lo que son los métodos, estos métodos que vemos allí, estos métodos deductivos e inductivos. Para Aristóteles identificaba deducción con silogismo formal, ¿sí? Para Aristóteles, repito, él identificaba deducción con silogismo formal. Cuando la conclusión no es lógica, no tiene consecuencia. En este caso, el silogismo no es válido y no tenemos ningún tipo de inferencia, ni ningún tipo de deducción, ya que esta es la derivada necesaria de dos premisas. La deducción inmediata es la derivada directa por intuición de una preposición dada y el silogismo es la deducción mediata típicamente. Por eso se dice que la deducción es aquel racionamiento que va del universal a lo particular desde de los principios a las consecuencias. Entonces es un proceso analítico que es necesario. En cambio, la inducción propiamente dicha, por el contrario, es aquel racionamiento que asciende de lo concreto o singular a lo universal y de los efectos y consecuencias mm, a la causa y al fundamento. Es un proceso sintético, no necesario. Entonces, es mejor afirmar que mientras la inducción pasa del plano sensible al plano inteligible, la deducción, por cambio,
se va a mover solo en el plano de lo inteligible, de lo racio, de lo que está imperante en la razón. De esto trata, eh, de esto se distingue y trata la deducción, y así se dice que solo existe el racionamiento deductivo, ya que todo racionamiento exige intuición, exige una visión mental previa para ver, para contemplar qué es lo primero y primordial y tener esa capacidad, tener, tener esa capacidad de inteligencia y de sensibilidad de la captación. Entonces, esto para todos, para todo ello debemos tener que esto tiene una caracterización del racionamiento. En el caso del deductivo, este proporciona conclusiones ciertas. En el método deductivo, eh, da como tal conceptos necesarios o da unos enunciados necesarios. Por ejemplo, el cuadrado tiene cuatro lados. O, por ejemplo, si María es madre, entonces tiene algún hijo. Ahora, el método inductivo proporciona algunas conclusiones que pudieran ser tanto ciertas como probables, dependiendo del tipo de inducción. La inducción completa incluye la demostración por casos, y la llamada lógica inductiva usa asimismo la deducción como método, pero parte siempre de enunciados contingentes, tales como, por ejemplo, la Tierra es redonda. Entonces, un racionamiento es deductivo correctamente construido cuando da lugar a una consecuencia necesaria. Así, entonces, es deductivo aquel racionamiento en el que la conclusión se infiere necesariamente de las premisas, las cuales van a expresar conocimiento de un grado mayor de universalidad. Vamos a colocar un ejemplo. Todos los peces respiran por las branquias. Todas las cachamas son peces. Por tanto, todas las cachamas respiran por las branquias. Ahora, en el caso del racionamiento inductivo, la inducción permite inferencias tanto ciertas como probables. Y como explicamos anteriormente, que ese racionamiento va a ascender de un conocimiento de menor grado de universalidad a un grado de mayor grado de universalidad. Y entonces con la inducción vamos a tener un medio que nos permite el acceso a lo universal partiendo de lo particular. Vamos a colocar un ejemplo. Los humanos tienen sistema circulatorio. Por tanto, los tigres, leones y canguros tienen sistema circulatorio. Entonces, allí un ejemplo de estos dos tipos de racionamiento. Em, Esto para tratar de ver de alguna forma ejemplificada es esta condensación de esta parte, si se quiere, técnica de la presente materia. Entonces, bueno, em, vamos a hasta acá, hasta acá dejar la presente sesión. La verdad, bueno, vamos a seguir luego en el desarrollo. Estoy atento ante cualquier pregunta de ustedes por la plataforma del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Por el momento vamos a dejar la presente sesión hasta acá. Gracias por gracias por su atención. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.